A continuación presentamos El Debate, un espacio de conversación en torno al mundo de la cultura, actualidad y artes. Descubre a los personajes anónimos y relevantes a través del diálogo con su conductor, Roberto del Campo Valdés. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Esta edición es acerca de la noticia internacional del momento: la muerte de quien fuera por 42 años líder de Libia, a manos de los grupos opositores a su régimen. Las imágenes de su pública ejecución han recorrido el mundo, provocando las más diversas reacciones en la opinión pública. Para comentar y analizar esta noticia de interés mundial, doy la bienvenida al señor Mohammad Rumie, secretario general del Centro Islámico de Chile. Gracias por acompañarnos, señor Rumie. Bienvenido. Gracias a usted por invitarme. Siempre es grato tenerlo acá, donde usted nos aporta con sus conocimientos, con toda su visión del mundo árabe, a analizar estos diferentes temas que desde la óptica occidental muchas veces nos resultan confusos. Y lo he tenido ya en otras ediciones, y me quiero permitir, antes de comenzar con las preguntas y las respuestas, me quiero permitir una licencia. Quiero preguntarle, señor Rumie, con todos estos acontecimientos que han ocurrido en el mundo árabe, yo sé que usted tiene familia en Siria. ¿Cómo se encuentra su familia? Miren, la familia en Siria está bien. Ellos residen en un pueblo al norte de Damasco, un tanto retirado, no por eso tampoco, digamos, ajeno a acontecer. La realidad es que cada vez que yo llamo, una vez al mes, cada 20 días más o menos, o ellos me llaman, porque la semana pasada me llamó una prima, ¿no? Ellos llaman también. En general ellos están bien, son gente que no está envuelta en los problemas que existen acá. Ahora, esta primavera árabe que comenzó en Túnez y que hoy día está abarcando una buena parte de los países del mundo árabe, y que no se sabe cuándo ni dónde va a terminar, ni cómo va a terminar. Claro, tiene características distintas, depende de cada país, y depende de la zona geográfica, y depende de la riqueza del país. En el caso de Egipto tuvimos una revolución prácticamente social que afectó a Mubarak, pese a que al comienzo hubo una gran represión de parte del ejército, una gran cantidad de muertos. Y si hacemos una comparación con Libia, eso pasó lo mismo en Libia. Sin embargo, Occidente reaccionó de una manera distinta en ambos casos. Y uno tiene que preguntarse por qué, ¿no? No, definitivamente, ¿no? Porque para Occidente, Muammar Gaddafi, más que por las cosas buenas o malas de su régimen, era conocido por sus excentricidades, que lo convertían en un personaje casi caricaturesco, y por la imagen de la prensa que siempre lo puso como un líder terrorista. Pero ¿quién fue realmente Gaddafi? Yo creo que la gran tragedia del mundo árabe es tener petróleo, y Libia no se escapa a esta tragedia. Libia durante un tiempo fue colonia de Italia, ¿no? Italia manejó Libia y la controló hasta que después de la Segunda Guerra Mundial, digamos, con la derrota de los alemanes y aliados, entre ellos Italia, el control sobre Libia fue superado, digamos, y hubo un golpe militar organizado por Gaddafi que derrocó al rey Idris. El rey Idris era de una antigua familia que regía Libia, y que merecía ser derrocado por la debilidad de su gobierno, la debilidad de su postura, y en general por la poca contacto que tenía con su pueblo, ¿no? O sea, no estaba interesado en lo que ocurría con su pueblo. Entonces hay un golpe militar y accede al gobierno Gaddafi con sus seguidores. ¿Cuándo ocurre esto? ¿Qué está pasando en el mundo árabe en ese momento? En ese momento había un gran líder árabe que era Gamal Abdel Nasser. Gamal Abdel Nasser venía de haber derrocado un grupo de oficiales encabezado por el general Naguib. Habían derrocado al rey Farouk, ¿cierto? Y al poco tiempo después Naguib fue reemplazado y emergió Nasser como el verdadero jefe y mentor de esta revolución.
Y Nasser no solamente fue un reformador, un político activo en Egipto, sino encarnó el sentimiento de arabidad, de arabismo, de nacionalismo, arabismo, en todo el Medio Oriente y en el norte de África. Y en África mismo, y en los países del tercer mundo que tenían problemas, veían la política de Nasser como una política que podían ellos copiar. Entonces, Gaddafi fue un gran admirador y seguidor de las enseñanzas de Gamal Abdel Nasser. Cuando muere Gamal Abdel Nasser, yo creo que no había en ese momento ningún líder árabe, ni en Siria, ni en Irak, ni el rey Hussein de Jordania, ni en otro lugar, que tuviera el carisma que tenía Gamal Abdel Nasser. Incluso Anwar Sadat, que reemplazó a Nasser, no tenía ese carisma. Y yo creo que Gaddafi pensó que él a lo mejor podía encarnar una segunda versión de Gamal Abdel Nasser. Y entonces él quiso aglutinar y aprovechar ese capital que había hecho Gamal Abdel Nasser con todos estos países tercermundistas. Yo creo que de alguna manera Gaddafi quiso hacerlo. Es muy interesante, yo no lo tengo conmigo, leer el libro verde de Gaddafi. Y es un libro que usted lo lee y se va a encontrar que tiene coincidencias con lo que sentimos todos los latinoamericanos con respecto al colonialismo y con respecto al uso de nuestras riquezas por foráneos, etcétera. Entonces, yo creo que ese fue el comienzo de Gaddafi, ¿no? El tratar de reemplazar a Nasser, ser su reemplazante, y yo creo que él perdió una gran oportunidad, porque la historia a lo mejor lo va a juzgar después, pero él perdió una gran oportunidad porque después de 42 años él podía haber hecho algo por su país y por el mundo árabe que hubiera sido recordado de una manera distinta y no hubiera terminado como terminó. Pero según usted, señor Rumier, ¿dónde se pierde Gaddafi? Yo creo que Gaddafi se pierde en una senda, en un momento en que yo creo que el acceso al poder, el utilizar el poder, el sentir el poder, el saborearlo, yo creo que es como el licor, mucha gente se emborracha. Yo creo que él en un momento se dio cuenta de que tenía un poder económico y tenía un poder que podía influenciar. Él ayudó a muchos países, o sea, no países, organizaciones que buscaban reivindicar sus derechos políticos, como los irlandeses o la ETA o algunos movimientos latinoamericanos que querían luchar contra los dictadores. Incluso hubo chilenos que fueron a pedirle ayuda, digamos, para combatir a Pinochet, ¿no? Entonces yo creo que en una parte de ese camino él extravió su brújula y creyó que era un dios, ese acontecimiento triste del avión en Lockerbie, en el cual él mandó a 2 de sus secuaces a botar ese avión. Él pensó que él iba a salir indemne de eso, ¿no? O otros tantos que hicieron con el bombardeo de un barco norteamericano que motivó que los Estados Unidos fuera y mandara un avión y lo bombardeara, en la cual murió una hija de Gaddafi en ese bombardeo, ¿no? Entonces yo creo que él que era una figura hasta ese momento con cierto respeto, después la gente lo empezó a mirar como una persona que estaba enferma, que era una persona que no tenía sus facultades completas. Se hacían congresos en su país de distintos órdenes, ¿no? Islámico, para juntar gente de todo el mundo islámico, para juntar gente del tercer mundo, todo eso en busca de lavar una imagen que ya estaba deteriorada, ¿no? Que estaba muy asociada a todo lo que era el apoyo a grupos terroristas. Claro, porque desgraciadamente él por ejemplo, Nasser, que apoyó toda clase de movimiento que buscara una ruptura con ese poder clásico del colonialismo, del imperialismo. Nasser nunca recurrió a la violencia. Nasser hizo un pacto con Tito y con Sukarno, ¿no? El pacto de Bandung, que es un pacto en el cual buscan tener fuerza para enfrentar a enemigos comunes, pero en un campo en el cual
se debaten ideas, se discuten ideas, se le presenta al otro, al distinto, lo que uno piensa, y uno acepta escuchar al otro en su diferencia y buscan un punto donde se encuentren digamos, cierta concordancia, sin recurrir a las armas. Gaddafi financió movimientos terroristas que causaron muerte, que causaron daño. Entonces, él equivocó el camino que había que seguir. Yo creo que él perdió una gran oportunidad, porque él, con los millones de dólares que recibía, primero podía haber hecho de Libia un país distinto, haber creado escuelas, universidades, hospitales, carreteras, para crear un país moderno. Tenía dinero suficiente para hacerlo. Primera noticia. Segundo, hay países árabes que necesitan ayuda urgente. Países como el Yemen, países como el Chad, que está al sur de Libia, que él intervino 2 o 3 veces ahí con sus soldados en el Chad, que necesitaban ayuda, y él equivocó camino al no dar la ayuda correcta por el camino correcto. Porque hace poco fuimos testigos de su ejecución en la ciudad de Sirte. Me atrevo a decir que hasta sus detractores han quedado horrorizados con el nivel de violencia de estas imágenes. ¿Por qué Gaddafi generó tanta odiosidad en el pueblo libio? Bueno, yo creo que más que odiosidad, yo creo que 42 años en el poder, con un uso de la riqueza, que veíamos que uno de los hijos de él había comprado un equipo de fútbol italiano, y él era un tipo extraño, andaba rodeado de guardaespaldas femeninas, una cosa extraña, un hombre que se apartó del Islam, del verdadero Islam. Él también se apartó. O sea, si yo lo juzgara como musulmán, yo creo que él se apartó del verdadero Islam al no considerar las leyes coránicas, los preceptos islámicos para gobernar. Entonces, un final trágico como el que tiene a mano de su pueblo llama la atención, porque yo creo que aquí he leído varias versiones. En una, que está herido, que va llevado con sus captores, y llegan otra gente de otro grupo que viene participando y quiere que se lo entreguen. Entonces ambos grupos captores, discuten entre sí quién tiene el derecho a conservarlo a él. Y un joven saca una pistola, la de Gaddafi, de 15 años, el muchacho, y lo mata de un tiro en la cabeza. Le dice: ahora lo pueden tener, ahora lo pueden llevar, ¿no? Hoy día leía en un diario en internet que incluso fue violentado sexualmente con un cuchillo después de muerto, sodomizado. O sea, la pregunta es, ¿quién le hace eso a un muerto? Tiene que haber una rabia, ¿no? Tiene que haber. Pero también no dejo de pensar, y tengo mi sospecha, que dentro de estas agrupaciones hay agentes extranjeros que estaban destinados a no permitirle que este hombre llegara vivo a juzgarse, ¿no? Yo soy un gran crítico de Occidente, que intervino para derrocarlo, porque Occidente no lo hizo en busca de ayudar a justificar a que el pueblo libio tuviera una justicia. Lo hizo en busca de obtener ganancias y conservar el control del petróleo. Ya Inglaterra había bajado el tono de su trato con Libia en el asunto de Lockerbie, del avión que cayó. ¿Por qué ¿no? cambian tanto las visiones, a mi juicio, en tan poco tiempo? En un momento en que Gaddafi era prácticamente un amigo de Occidente, y después pasó a ser casi la personificación del demonio. Bueno, yo creo que hay situaciones en las cuales usted y yo ignoramos, conversaciones a alto nivel, pactos que no se firman o se firman y no se cumplen. El mundo se va agitando, va cambiando la polaridad, y los grandes políticos que manejan las políticas de sus países, ya sea Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Italia, ¿no? Rusia, tienen una política primero para preservar sus prerrogativas y sus aparentes derechos sobre ciertas situaciones en las cuales ellos creen tener el derecho de actuar. Y usted ve que la OTAN actuó en forma impunemente, bombardeando un país que no había hecho nada a la OTAN. Si la OTAN fue Organización del Tratado del Atlántico Norte, fue para poner una cara
armada a Rusia, pero hoy día fue utilizada para subyugar las fuerzas de un pueblo africano del tercer mundo, porque no me va a decir que las fuerzas libias eran del primer mundo. No, claro. No, tener una fuerza pobremente armada, ¿no? ¿Por qué estaba pobremente armada? Porque tampoco le interesaba tener un ejército de primera línea que lo podía derrocar a él. Entonces tiene un ejército pobremente armado, suficientemente como para poder dominar a la población que él sometía. Pero ¿no? en una reciente entrevista de Muammar al-Gaddafi, él declaró incluso que en Libia no existía una revolución, que era una imagen que la prensa occidental había hecho justamente de Libia. ¿Cómo pudo estar tan errado su enfoque? Yo creo que efectivamente no hubo una revolución. Esto ha sido manejado desde afuera, porque a la semana de empezar los reclamos ya la gente tenía armas. ¿Y de dónde llegaron esas armas? Pero señor Rumi, lo hemos conversado en otras ediciones, sin duda que todos estos movimientos sociales, todas estas revoluciones que hemos visto en el último tiempo en el mundo árabe, pero ¿cuál es el trasfondo de todo esto? ¿Quién realmente está sacando dividendos de todo esto? Bueno, Occidente saca dividendos. Si usted me preguntó recién por mi familia en Siria. En Siria hoy día hay presos políticos sirios, oponentes al gobierno sirio, están en la cárcel. Pero al lado de la celda de este señor oponente hay gente que fue tomada presa en estos días, agentes extranjeros que entraron a Siria por Jordania, por Irak y por Turquía para perturbar el orden público con armamento. Entraron y fueron sorprendidos y tomados presos. Hay 3.000 muertos en Siria, de los cuales 700 son soldados y policía. O sea, esa gente no lo mató el pueblo. Esa gente fue matada por estos agentes extranjeros. Estamos hablando literalmente de agitadores. Agitadores, claro, agitadores. Hay un príncipe, y con nombre se lo voy a dar, hay un príncipe saudita de nombre Bandar, que está sindicado como uno de los principales financistas a grupos que quieren derrocar al presidente sirio. Ha salido en internet, en varias informaciones, usted lo puede ubicar. Entonces, cuando usted me pregunta quién saca dividendo de esto, primero vamos a hablar de Libia. Libia tiene petróleo. Y mucho petróleo. ¿Y dónde lo tiene? Ahí, al frente de su nariz, pues. No está al otro lado de dar toda la vuelta por África o cruzar o meterse por el canal de Suez, ¿no? Está al frente. Italia cruza al frente, ahí está Libia. Francia cruza al otro lado, ahí está Libia. España cruza, ahí está Libia. Grecia hace lo mismo. Yugoslavia cruzan al otro lado del Atlántico, o sea, del Mediterráneo. Ahí está el petróleo. No tiene que ir muy lejos. Entonces, la pregunta es, ¿quién se beneficia? Bueno, Occidente se va a beneficiar. Primero van a sacar a una persona que les creaba problemas. Buscan gente, como siempre lo han hecho, es decir, la historia se repite. Buscan gente dentro del mismo pueblo libio que esté de acuerdo a sus planes, los financian, ¿no? Les aseguran ayuda y participa esta gente y después le mandan ayuda material. Mire el comentario que hay unos días atrás, leí un comentario de un político donde dice que Estados Unidos está revisando su conducta con respecto a sus intervenciones militares, porque en el caso de Libia no mandó un soldado, no murió un soldado norteamericano. Sin embargo, mandaron esos famosos drones, que son los aviones con control remoto, que bombardeaban las ciudades o bombardeaban los equipos de armamento y que bombardearon la caravana donde iba Gaddafi, ¿no? Entonces están revisando ellos ahora, porque mañana si tienen un problema con un país no van a invadirlo como hicieron con Irak o como Afganistán, que ha tenido tantos costos. Claro, va. Entonces imagínense ese análisis que están haciendo. O sea, la pregunta es, ¿qué derecho le ha otorgado a alguien a esos países para intervenir en países terceros? Ellos se lo abrogan solamente porque ese país tiene petróleo o porque tiene una posición geográfica estratégica, ¿no? Que responden en definitiva a intereses económicos. Exactamente. Entonces hoy día el que gobierna un país no son
los militares, sino son las fuentes económicas que necesitan financiarse con estos productos, ¿no? Con materia prima. Señor Rumí, sin duda que la figura de Gaddafi es el centro de esta conversación. Para Occidente, el mundo árabe es un montón de tribus que lo único que hacen es pelear entre sí eternamente, y justamente Muammar al-Gaddafi era un líder que con mano de hierro y con métodos muy poco ortodoxos lograba mantener el orden, y aunque parezca un contrasentido, de alguna manera trajo paz a Libia. ¿Qué va a pasar ahora que no está Gaddafi? Y donde vemos una facción opositora tanto o más violenta que el mismo Gaddafi. ¿Cuál es el posible futuro de Libia? La pregunta que usted me hace es una pregunta que yo no le puedo responder con la verdad porque no la conozco, porque eso es futuro. Pero evidentemente en Libia hay partidarios vivos de Gaddafi todavía, sus familiares, sus parientes y colaboradores que están en una gran cantidad y no los pueden matar a todos ni eliminarlos a todos. Entonces la gran pregunta que es, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Los van a neutralizar? ¿Cómo se los van a neutralizar? ¿Con una policía secreta? ¿Con leyes? ¿Va a ser un país democrático realmente en el sentido que nosotros conocemos la democracia? ¿O va a ser un país manejado por quienes derrocaron a Gaddafi y que van a tener apoyo de Occidente ahora? Porque van a permitirle, por ese apoyo que tuvieron para derrocar a Gaddafi, van a tener que hacer concesiones de petróleo, concesiones para que manejen las líneas telefónicas, manejen las compañías de electricidad, para que hagan carreteras, van a hipotecar el país a terceras y extranjeras compañías. Entonces, Gaddafi, que tenía de alguna manera un orden, como usted dice, y orden, pero también era una persona que tenía 42 años en el país. Una persona de 41 años nació y conoció siempre a Gaddafi en el poder. Entonces para él no había una cosa distinta. Los que tienen mayor de 40 años son los que sabían lo que era el rey Idris u otra gente anterior. El mundo árabe tiene una imagen en Occidente creada por Occidente, no por los árabes. Hemos hablado muchas veces sobre el Islam, que es el gran desconocido. El gran desconocido es el Islam. Y todos estos países profesan un islamismo. Y el peso específico de cada país respecto a cómo llevan el Islam es distinto en cada lugar, por su historia, por su gente, por sus conocimientos, ¿no? El Islam que se vive en Argelia o en Túnez no es el mismo Islam que se vive en Arabia Saudita o el que se vive en Kuwait. Son todos musulmanes, rezamos en la misma dirección, las 5 veces al día y cumplimos todo, pero hay matices pequeños que hacen la diferencia. Los énfasis están puestos. Claro. Entonces yo creo que el mundo islámico, el mundo árabe, tiene una imagen. Mira, hay democracia en países musulmanes como Malasia, que es un país musulmán, no árabe, pero hay una democracia, ¿no? Turquía es una democracia, pero Occidente busca resaltar las diferencias con Occidente en lugares como Siria o como el Yemen, y somos distintos, pues somos distintos y nos bajamos, los árabes se bajan del caballo de manera distinta. Occidente no ha querido comprender o entender a este mundo, no le interesa tampoco, pero si le interesara un poquito podría ver que esta gente en lo fino son iguales que ellos, comen, se enferman y mueren igual que todo el mundo. En lo fino somos todos iguales. Occidente ha resaltado buscar la diferencia, y eso hizo con Gaddafi. La gran propaganda que hizo contra Gaddafi para presentarlo como un ser enfermo, como un ser desquiciado, como un terrorista, como un financiero de... Es cierto que era eso, pero no era menos que lo es la CIA, pues. O la CIA no ha financiado equipos, la CIA también ha financiado, la CIA no financió el golpe contra Allende, la CIA financió el golpe contra Jacobo Arbenz en Guatemala, y la CIA financió los grupos contra Nicaragua, cuando estaban los contras. O sea, la CIA ha intervenido, pero es el gobierno de Estados Unidos que hace eso. Y nadie acusa a Estados Unidos porque no tienen el poder que tiene Estados Unidos de la publicidad para difamar a Estados Unidos como Estados Unidos difama a otros países, ¿no? Entonces, aquí estamos nuevamente volviendo a la ley del garrote. El que tiene el garrote más grande es el que gana la guerra. Y esa propaganda tan antiárabe, ¿a qué responde? ¿Cuál es el objetivo? Responde a muchos casos. Tenemos nosotros
un cuerpo que está enfermo. ¿Y por qué está enfermo? Porque en la mitad del cuerpo hay un absceso. Y ese absceso es Israel. Israel es una potencia creada artificialmente a costa de Palestina. Las Naciones Unidas votaron en el año 48 por la creación de Israel. Y a Israel se le dio la oportunidad de elegir el sur de Argentina, Uganda o una parte de Australia. Entonces hay una situación que la gran propaganda, la gran mentira, es que la única democracia que existe en el Medio Oriente es Israel, porque el resto son dictaduras, porque en el Líbano, que es una democracia que funciona, matan a un ministro hoy día y mañana ponen a otro que muere al día siguiente, entonces tampoco es una democracia del todo sólida. Entonces Israel dice, pero ¿cómo vamos a tratar con esto si todos son una serie de terroristas? Hay uno que tiene 30 y 40 años, Siria, en el poder, primero el padre, después el hijo, lleva 10 años el hijo, ¿no? Tenemos reyes que llevan acá tanto, otros reyes por otro lado, tenemos un presidente al frente en Egipto que estuvo 30 años, ¿no? Más allá al otro Gaddafi, o sea, tenemos puros problemas. ¿Para qué? Nosotros somos la única democracia, vendiendo la idea que a los árabes no les gusta la democracia, o que por último, si la tienen, no saben cómo conservarla. La mejor democracia que existe es el Islam. Somos una nación de paz. Nos saludamos con un salam aleikum, la paz sea con usted. Me contestan con aleikum salam, y la paz con usted. Entonces, Occidente, de la mano de Israel, quiere presentar al mundo árabe como pueblos atrasados. Y si son pueblos atrasados, ¿quién tiene la culpa? Francia la tuvo como colonia al Líbano, a Siria, a Túnez, a Marruecos y a Argelia. Inglaterra tuvo a Jordania, a Irak y a Egipto. Italia a Libia. España una parte de Marruecos. Cuando Argelia fue invadida por los franceses, y estuvo 450 años estuvieron los franceses, cuando se fueron había una sola universidad, pero cuando entraron habían 5. Y esa universidad que dejaron los franceses era solamente para los franceses. Y los argelinos tuvieron que aprender árabe de nuevo, porque era obligación hablar francés, estaba prohibido hablar árabe. Entonces, usted ve en esto una política como de querer quitar la identidad al otro y hacerla desaparecer. Entonces, Occidente realmente no respeta al otro, cualquiera que sea. Y cuando digo Occidente estoy hablando de España, porque España hizo estrago en América Latina, ¿no? Porque eran distintos, porque no eran cristianos, porque tomaban a los indios con sus creencias, y cuando agarraban uno lo ajusticiaban, pero primero lo bautizaban para que no muriera moro. Tenemos una conducta que revela que Occidente ha sido muy duro con el otro, sin embargo quiere presentarnos una cara distinta hoy día. En un diario decía una pregunta, ¿no? Decía, muerto el perro, está muerta la rabia, como queriendo decir que con la muerte de Gaddafi se había terminado el terrorismo, o se había terminado los dictadores. Y yo creo que Gaddafi fue una víctima más en esta tragedia que vive el mundo, en el cual hay un grupo que busca el poder y busca tener el control de los bienes que necesita. Y ese grupo, que está encarnado por Estados Unidos, por Inglaterra, por Francia, por Rusia, y ahora viene un gran personaje actual que va a ser China, con una gran cantidad de recursos y habitantes, ¿no? Yo creo que ellos encarnan al ser humano que no trepida en pisotear lo que sea para obtener sus propósitos. Roguemos a Dios que Chile, que está alejado de estos círculos económicos, no tengamos nada que los otros nos envidien, para que no seamos nosotros las próximas víctimas, así como lo han sido otros países, que no podemos dejar de recordar que fue invadido Irak, fue invadido Afganistán, fue bombardeado ahora Libia, pero no olvidemos que Estados Unidos invadió Panamá o invadió Granada en América Latina y ha intervenido en donde le ha placido de acuerdo a sus intereses. Yo creo que tenemos que tener claro que hay una realidad que hay que enfrentar
y hay que mirarla con ojos, digamos, con ojos con mucha cordura. Definitivamente. Estamos ante lo que la prensa en general llama una noticia en desarrollo, donde obviamente no podemos establecer en forma tajante lo que vendrá. Sea lo que sea, estaremos aquí para informarlo y por supuesto para entregarles a todos ustedes la información necesaria que nos permita analizar con la debida altura estos hechos que consideramos históricos. Gracias, señor Mohammad Rumie, secretario general del Centro Islámico de Chile, por estar hoy con nosotros. Gracias a usted por invitarme. Gracias a todos por sintonizarnos. Nos vemos y hasta pronto. Ha finalizado un capítulo más de El Debate, programa conducido y producido por Roberto del Campo Valdés. Mantén en contacto con nosotros. Escríbenos a contacto@programaldebate.cl. Síguenos en Facebook, en nuestra página Programa El Debate. Escucha todos nuestros capítulos en podcaster.cl y visítanos en nuestro sitio oficial www.programaeldebate.cl. Nos encontramos en una próxima edición.